Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho, este esfuerzo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para que usted pueda conocer lo más relevante del quehacer del Tribunal Superior de Justicia y, sobre todo, de los temas jurídicos que le resultan de interés para la vida diaria. Nos da mucho gusto que estén con nosotros nuevamente. Recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Este es un esfuerzo que nosotros queremos compartir con ustedes y celebramos que nos acompañen porque hoy tenemos un tema que verdaderamente le va a llamar la atención a más de uno. Es un tema del que hemos hablado en fechas recientes en la sociedad, acontecimientos que lamentablemente se han suscitado en el ámbito nacional que nos obligan a una mayor reflexión, y es que el tema de hoy es juzgar con perspectiva de género. Muchas veces oímos hablar de igualdad, escuchamos palabras como equidad de género, pero no sabemos bien a bien de qué estamos hablando y no entendemos muchos de esos conceptos. Hoy, amigos del auditorio, trataremos de aclararlo, de precisarlo, porque tenemos una invitada que goza de toda la experiencia para ello. Hoy nos acompaña la maestra Norma Sandra Barrones Castillo. Ella es jueza del Sistema Procesal Penal Acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal, y el día de hoy estará con nosotros platicando de estos temas. Ella precisamente se encuentra ejerciendo su labor jurisdiccional en un juzgado que es del nuevo sistema, pero es especializado en justicia para la mujer. Así que amigos, sean ustedes bienvenidos, un gusto que nos acompañen. Esto es su programa Hablando Derecho. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta. Como les dije hace un momento, hoy vamos a hablar de un tema que resulta interesante, sobre todo porque vamos a manejarlo de esta forma. No a muchos caballeros les queda claro cuando hablamos de perspectiva de género, mucho menos cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género y sobre todo entender que la situación actual de la mujer dista mucho de lo que estamos a veces pensando, de lo que estamos creyendo. Y dije que nos acompaña hoy la maestra Norma Sandra Barrones Castillo. Jueza, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros en su programa Hablando Derecho. Gracias, Saúl, me da mucho gusto y agradezco la invitación para compartir este tema que considero yo que es importante, el juzgar con perspectiva de género. Es un gusto para nosotros, sabemos de su experiencia muy amplia en el Tribunal Superior de Justicia, primero como jueza, conociendo de diversas materias, en el sistema tradicional penal también y ahora en el nuevo sistema de justicia penal. Amigos, vamos a una cápsula para poder conocer un poquito a manera de introducción de este tema y regresamos para entrar de lleno a las preguntas. Las sentencias tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad del Poder Judicial, como un actor imprescindible en la construcción de un Estado democrático de derecho. Ello implica generar herramientas que permitan juzgar con perspectiva de género, cuyo propósito es atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del derecho de origen internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. Dichas acciones constituyen un instrumento que permite a quienes tienen en su cargo la labor de impartir justicia, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles
estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y o género, la distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones y la legitimidad de establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias. Amigos, como ustedes se pudieron dar cuenta, el tema de la perspectiva de género es amplio y sobre todo es un tema actual. Nuestra invitada del día de hoy, la maestra Norma Sandra Barrones Castillo, platicará con nosotros sobre juzgar con perspectiva de género. Les recordamos nuestros puntos de contacto a través de las redes sociales, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Participen, hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes, nosotros las leeremos aquí al aire y trataremos de solventar todas sus dudas. Para poder entrar de lleno al tema, vamos primero a un corte y regresamos para entonces poder platicar ampliamente de la perspectiva de género. Regresamos. Con perspectiva de género significa resolver o dictar sentencias apegadas a los derechos humanos de las personas, en donde la discriminación no tenga cabida y la protección a los derechos fundamentales sea la principal meta. Amigos, ya estamos de regreso. Sin más preámbulo, vamos a entrar de lleno a este tema. Maestra Norma Sandra Barrones, empecemos por los conceptos básicos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? Bueno, cuando hablamos de género es hablar de una construcción social que se nos adjudica a las personas desde el momento mismo en que nacemos. Esto es de acuerdo con el sexo que nosotros tenemos al momento de nacer y se va repitiendo a través del tiempo. Esto es a través de las instituciones tales como la familia, la educación, la iglesia, a través del lenguaje, los usos y costumbres que cada uno de nosotros tenemos dentro de la sociedad en la que nos desenvolvemos. También aportan los valores que pueden ser y normas de carácter jurídico, psicológico, científicos, políticos. Pero realmente, ¿qué es lo que hace la diferencia entre las personas? Lo que la hace es las características biológicas que cada uno de nosotros tenemos y que son innatas, se dan en el momento del nacimiento. Pero de ahí en fuera, todo entre el hombre y la mujer es igualdad. Esas características son universales porque son iguales para todas las personas. Muy bien, esto de entrada es importante que nuestros amigos lo logren entender, porque muchas veces se confunde la sexualidad de una persona o la asignación sexual que se tiene desde el nacer, es decir, naces hombre o naces mujer físicamente hablando, porque nuestra conformación física corresponde o a un hombre o a una mujer. Pero el género, dice usted, pues son esas atribuciones que se nos dan en todo nuestro entorno, es decir, las características que nos hacen socialmente definirnos como pertenecer al género masculino o al género femenino. Bueno, si esta es la situación de decir, bueno, hay un género al margen de lo que es la sexualidad, hay un género que te dice, tienes estas, por ser masculino se te atribuyen estas características, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género? Bueno, el estudio de la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política acerca de los hombres y de las mujeres. ¿Qué es lo que se promueve a través de la perspectiva de género? Bueno, pues eliminar las causas de opresión como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. Es decir, un hombre no puede ser superior a una mujer por razón de ser hombre y la mujer inferior por razón de ser mujer.
Se promueve también y se busca la igualdad del género a través de la equidad, contribuyendo a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres se encuentren en las mismas condiciones, la igualdad de derecho y así como las mismas oportunidades para acceder tanto en el ámbito político como en el ámbito social del hombre y de la mujer. A ver, déjeme ver si entendí y espero que nuestro auditorio también así lo esté considerando. Formalmente podríamos decir que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Así es. Pero materialmente no ocurre así. Así es. Y entonces eso significa que la perspectiva de género implica eliminar las diferencias. Quitar los obstáculos que en un momento dado tiene uno de los géneros para ponerlo en situaciones de igualdad. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, se pone a un varón y a una mujer en primera fila para que puedan ver un evento que se está llevando a cabo. Pero el hombre tiene una estatura de 1.80 metros y la mujer de 1.50 metros. Y tienen enfrente una barda que mide 1.50 metros. Ambos están hasta adelante. El hombre no tiene problema para ver lo que está más allá porque mide 1.80 metros, pero la mujer está del tamaño de la barda y entonces no puede ver lo que hay del otro lado. ¿Qué necesitamos para poder dar ese empuje a la mujer y estar en verdaderas condiciones de igualdad frente al hombre? Bueno, voy a colocar un banquito que mida 30 centímetros para que la mujer pueda dar ese paso arriba y entonces sí estaría en mismas condiciones, porque podemos decir ambos están en primera fila, sí, correcto, pero las condiciones de cada uno son diferentes por razón, en este caso, de la estatura. Es decir, podremos decirlo de esta manera, la barda que usted nos ilustra en el ejemplo son todas estas construcciones sociales que marcan diferencias entre hombre y mujer y que necesitamos derribar. Así es. Y algo importante, en el ejemplo que usted nos da, si le proporcionamos el banquito a la mujer para que suba y ascienda esos 30 centímetros, en nada se perjudica al hombre. Claro que no, y entonces sí podemos hablar de esa igualdad entre el varón y la mujer que están en mismas condiciones para poder ver lo que está pasando enfrente. Pero tenemos que apoyar a la mujer dándole esa oportunidad y con lo cual estaríamos reconociendo la igualdad, que la igualdad en la ley se encuentra contemplada, Claro, pero en la práctica vamos a encontrar diferencias. es cuando hablamos de que entonces buscamos la equidad. Así es. Ok, muy bien. Bueno, todo esto porque la necesidad de tocarlo dentro del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en general, toda autoridad jurisdiccional en nuestro estado, en el estado mexicano, ¿por qué resulta necesario tocarlo? Es decir, ¿por qué los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver, a emitir sus resoluciones considerando una perspectiva de género? Bueno, debemos de recordar el emblemático caso que se conoce como Campo Algodonero, en donde hubo una recurrencia de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, en donde motivó que el Estado mexicano tuviera que enfrentar un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Derivado de esa resolución y en donde se detectaron ciertas problemáticas que se daban en México, se condena al Estado mexicano a medidas de reparación y que deriva precisamente de esos casos emblemáticos que son el Campo Algodonero, el Inés Fernández Ortega y el Valentina Rosendo Cantú. De modo que quienes impartimos justicia estamos obligados a aplicar el control de convencionalidad y también los derechos de carácter internacional, así como las convenciones que hay al respecto, y esto buscando siempre poder consagrar el derecho a la igualdad y a la no discriminación que tenemos todas y todos los mexicanos, que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional. Hoy en día es obligación el resolver los asuntos viendo con esa perspectiva de género. Maestra, esto de la perspectiva de género a la que está obligada la autoridad jurisdiccional, todos sabemos la historia de nuestro país, a veces no podemos negarlo con un arraigado machismo, una situación de desigualdad entre hombres y mujeres que es marcada todavía el día de hoy en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y esto está establecido, o más bien deriva de una serie de estereotipos que son asignados hombre y mujer, es decir, estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Bueno, los estereotipos son las actitudes, son los roles que se asignan estructuralmente a cada una de las personas. Por ejemplo,
cuando una persona nace, si es niña, se asume que debe de vestirse de rosa y el niño debe de ser vestido de azul. Pero el hecho de que un niño se vista de rosa o que la niña se vista de azul no influye en su manera de ser. El problema de los estereotipos de género es que están profundamente arraigados en nuestras costumbres. En algunos lugares están mucho más que en otros, pero es una construcción social. Es la misma sociedad la que los va creando. Y entonces eso muchas veces limita el acceso de las personas a que puedan ejercer plenamente todos sus derechos. Así como ese ejemplo, tenemos, por ejemplo, también el de que el hombre se le asigna tradicionalmente que tiene la obligación de proveer los alimentos a la familia que forma, y a la mujer se le asigna el que tenga que permanecer en casa cuidando a los hijos y haciendo las labores de casa. Hoy en día, bueno, ha ido cambiando esto, habemos muchas mujeres que trabajamos, que también aportamos sustento o que colaboramos con los gastos del hogar, pero tradicionalmente el enfoque ha sido así, ciertas asignaciones por razón de ser hombre o por razón de ser mujer. Y esto genera a la larga o en el desarrollo de la vida de las personas algunas situaciones de desventaja que es necesario combatir. Y aprovechando este ejemplo que usted nos da muy certeramente, maestra, es común esta idea de decir, bueno, el hombre como natural, proveedor, y la mujer estando en casa. Y eso impide, o al menos impidió durante muchos años, que la mujer fuera generadora de su propia riqueza. Y cuando se daba la situación de tener que disolver por alguna circunstancia la familia, el matrimonio, pues resultaba que la mujer no tenía bienes y la mujer nunca había trabajado y estaba en una desventaja social de conocimientos, de habilidades para poder desempeñar una actividad remunerativa. Resulta dramático que una persona, una mujer de, no sé, 50, 60 años, que de repente se ve sin ese sustento que se le asignó por construcción social y ya no hay alimentos y ya no le cumplen con los alimentos, pues se ve en una desventaja porque ahora cómo se va a mantener si nunca se le permitió trabajar, ¿no? O estudiar incluso algunas veces, Por prepararse. Supuesto. Sí, todavía yo hasta hace poquito escuché una conversación en el juzgado en el sentido de, pues lo apoyé para que estudiara, para que él terminara y yo no pude terminar la carrera, ¿no? Y entonces esto genera desde luego una desventaja. Usted con este tema de los estereotipos de género mencionó un concepto muy de llamar la atención y que ha sido constantemente manejado por la Corte en diversas jurisprudencias. Habló de las categorías sospechosas. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, se les conoce como rubros prohibidos de discriminación, es decir, que por esas características nosotros como juzgadores no podemos discriminar a ninguna persona y le tenemos que facilitar el acceso a la justicia. Esas categorías sospechosas, bueno, las más comunes son por razón de género, por ser mujer, o por razón de edad. Generalmente a los menores de edad tienen mucha discriminación, pero también las personas adultas mayores, hombres y mujeres, pueden ser objeto de discriminación. También tenemos otras causas de discriminación como la discapacidad, la condición social, la condición de salud también puede ser discriminatoria, por ejemplo, en el caso de quienes tienen alguna enfermedad contagiosa como el del VIH, que hace que se les nieguen servicios o que no se les dé oportunidad de trabajar. También son causas de discriminación la religión, el estado civil, la raza, el idioma, el origen nacional o extranjero, la calidad de migrante, el pertenecer a una etnia indígena, una posición económica de menor posibilidad frente a otra o cualquier otra condición social. Todas esas de manera enunciativa pero no limitativa son categorías sospechosas que hacen que esa persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad mayor frente a otras personas del mismo grupo social de la población. Y nosotros estamos obligados a impedir esa discriminación para generar el acceso y las condiciones a la justicia. Yo he visto ya con mucho agrado en últimas fechas que luego entra uno a negocios
y ya ve uno en este negocio o en este local no se discrimina a la gente. Y eso pues lo tenemos que ir aprendiendo porque no teníamos conciencia de ello y eso generaba mucha discriminación hacia las personas. Realmente, amigos, ustedes se han dado cuenta, es un tema interesante y un tema en el que de repente las charlas de café entramos en discusión y nos podemos pasar horas, pero a veces manejando conceptos erróneos. Amigo, no le cambie, regresamos después de este corte. Estamos en su programa Hablando Derecho. El artículo 1 de la Constitución mexicana, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas, otorgándoseles la protección más amplia. Hola amigos, ya estamos de regreso, estamos en su programa Hablando Derecho. Hoy estamos hablando del tema juzgar con perspectiva de género. Nos acompaña la maestra Norma Sandra Barrones Castillo. Ella es jueza del nuevo sistema de justicia penal oral y quien nos está hablando de manera muy interesante acerca de todos estos conceptos que implican el juzgar con perspectiva de género, elementos que muchas veces pensamos conocer y de los que realmente estamos perdidos para poder referirnos a ellos. Les recordamos nuestros puntos de contacto a través de las redes sociales, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter nos encuentra como @habla_derecho. Escriban, hagan sus comentarios, formulen sus preguntas y a nosotros nos dará mucho gusto que nuestra invitada pueda contestarlas. Les comento también que el día de hoy nos acompañan algunos alumnos del Instituto Educativo Cultural de Hidalgo, INECU, y ellos son de Tizayuca, Hidalgo, estudiantes de la licenciatura en Derecho, y nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros para acompañarnos en este programa y también en la medida de lo posible hacer sus preguntas para que se despejen todas sus dudas acerca del tema. Maestra Norma Sandra, usted nos estaba hablando hace un rato de las categorías sospechosas, es decir, estas disposiciones que de repente en la ley pudieran significar una forma de discriminación. Yo me quedaba pensando, incluso la Corte se ha pronunciado sobre este concepto de categorías sospechosas. Uno de estos ejemplos sería cuando se exige un requisito, por ejemplo, para contratar a una persona y se establece un límite de edad. Pues tendríamos que atenderla al respecto a lo que la Ley Federal del Trabajo diga, pero en términos generales una persona a partir de los 18 años podría trabajar. Sin embargo, por ejemplo, cuando se pone un anuncio en el periódico, solicito personal que tenga de 20 a 30 años o que tenga experiencia de 5 años, sí se estaría limitando al resto de la población que tuviera la capacitación, la experiencia o el perfil para poder desenvolverse en ese puesto y que lo estuvieran limitando por cuestión de edad. Sí sería una causa de discriminación. Y en el caso de la mujer, que se dijera en una oferta de trabajo, presentar certificado de no embarazo. Sí, yo creo que esa es una causa de discriminación muy evidente y que a veces la mujer, por la necesidad que tiene del trabajo, no se percata de que no le deben de exigir esa situación. Ahí se pone a la mujer en desigualdad frente al hombre, porque la mujer precisamente por esa capacidad que tiene de poder dar vida, es la única que puede ser colocada en una situación. A un hombre jamás le pedirían un certificado de no embarazo o una condicionante de que darle el trabajo y que firme que en el siguiente año, en los siguientes 2 años, no se va a embarazar. Le estarían limitando en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos y sería una causa de discriminación. Porque si ante esa oferta de trabajo tenemos 5 mujeres y un hombre, lo más seguro es que le den el puesto a esa persona hombre porque no va a tener el problema del embarazo. Y entonces la mujer, pese a incluso poder tener mejores
capacidades para desarrollar esa actividad laboral, quedaría relegada por una situación que es de naturaleza, de el naturaleza poder biológica. embarazarse. Así es. Muy bien, nos queda claro entonces en ese sentido lo que son las categorías sospechosas. Y ya que mencionamos el grupo, vamos a manejarlo a la mujer, ¿sí? En cualquiera de sus desarrollos sociales, encontramos que estamos hablando de perspectiva de género y mucho tiene que ver con el equilibrar la situación de la mujer, como usted lo manejó acertadamente en un ejemplo muy ilustrativo. ¿Por qué considerar a la mujer dentro de esta necesidad de equilibrar su situación, su posición social? ¿Por qué estamos dándole este enfoque? Se habla de un enfoque diferencial y especializado. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es que el Estado mexicano tiene que reconocer la existencia de grupos que tienen ciertas condiciones y que por esas condiciones está en mayor situación de vulnerabilidad frente a otros. Y es lo que ya veníamos platicando. Por género, por ser mujer, con el ejemplo que acabamos de poner, la mujer se encuentra limitada para poder acceder plenamente a sus derechos. Por edad, por ejemplo, podemos hablar de grupos de personas menores de edad o de grupos de adultos mayores que también pudieran verse vulnerados en sus derechos. Claro. En el ejemplo que nos pone, si una persona que tiene más de 60 años todavía se encuentra en condiciones físicas, educativas, tiene las capacidades, la experiencia y las habilidades para desempeñar un puesto y por razón de edad se lo niegan, estamos hablando de esa situación de vulnerabilidad. También en el caso de la preferencia u orientación sexual que una persona pudiera tener, también la colocamos en estado de vulnerabilidad. De ahí que el Estado mexicano tiene que reconocer la existencia de esos grupos diferenciados para poder establecer políticas que le permitan a todas estas personas poder acceder a los derechos que todos tenemos en razón de igualdad. En México está la igualdad formal reconocida en el artículo 4 constitucional, donde nos habla el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces habrá que dar esas condiciones para que efectivamente lleguen a esa igualdad material. Perfecto. Esto es interesante porque también llegamos a escuchar en charlas, en pláticas, intercambios argumentativos, que con esto se le está dando preferencia o un mayor poder a grupos, a minorías. Es decir, no, es que ahora están dándole preferencias o haciéndole mayor caso a minorías que a lo que consideramos la mayoría, y esto es falso. Lo que se está tratando es de equilibrar la situación que como grupo vulnerable tiene en la sociedad, ¿no? Así es, ese pensamiento sería claro de un estereotipo precisamente, el de no reconocer que las personas porque piensan diferente, porque se visten diferente, porque tienen costumbres diferentes, no necesariamente son diferentes a lo que la mayoría piensa, dice o hace. Y precisamente el darles esa oportunidad es reconocer esa forma diferenciada de conducirse de las personas, pero que no por ello dejan de ser iguales ante la ley. Y tenemos que darles ese empuje para colocarlos en esas condiciones de igualdad material que debe de prevalecer. Derivado de esta situación de tratar de equilibrar las cosas en estos grupos vulnerables, y entendemos que la mujer pertenece a uno de estos grupos vulnerables por historia en nuestro país, uno de los elementos más sensibles y de los que lamentablemente hemos tenido más recientemente noticia es el de la violencia en contra de la mujer. ¿Qué debemos de entender como tal? Porque hasta eso ya se discute, si realmente existe violencia o no, y hay quienes se burlan incluso de parámetros como el violentómetro contra la mujer, etcétera, dicen que es una exageración. ¿Qué es realmente la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer está reconocida como cualquier acción o conducta que basada en su género le cause a la mujer muerte, daño o sufrimiento en cualquiera de sus ámbitos, físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, y que puede darse en el ámbito público o en el ámbito privado de las mujeres. Y respecto a esto, yo sí quiero hacer hincapié en cuanto a la violencia física que se ejerce en contra de la mujer debe de estar consciente que no necesariamente tiene que recibir golpes de tal naturaleza que la lleven al hospital para que ella pueda denunciar un hecho de violencia física. La violencia física hacia la mujer
incluye empujones, jalón de cabello, aventones, el arrinconarla a la pared, el aventarla a la cama para obligarla a hacer algo que ella no quiere, y que no importa que no se produzcan lesiones externas, simplemente con que haya un acto de violencia hacia la mujer, se puede considerar la violencia física. Eso está contenido en los artículos 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Hidalgo y su correlativo en la Ley General. También está reconocida así en la Convención Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer. Muy bien, esto, amigos, como ustedes se pueden dar cuenta, es interesante porque empezamos a entender la necesidad de proteger a la mujer contra estas conductas que hemos normalizado. Así es. ¿No? Esto de decir es que no aguantas nada, es que no tiene por qué aguantar una agresión, sea mínima, en ese sentido. Ninguna. Usted lo refirió, empujones, jaloneos, te obligo a quedarte, te corro, es decir, todas estas expresiones constituyen efectivamente una forma de violencia. Hay muchas formas de violencia en contra de la mujer. ¿Qué otras formas de violencia tenemos? Bueno, por ejemplo, tenemos la violencia psicológica, que también puede ser una acción o conducta a través de insultos, amenazas, humillaciones, coacción, restricción a la autodeterminación, celotipia, infidelidad, y que producen en la persona que las recibe, que es la mujer, un deterioro en su autoestima y su personalidad, y trae consigo una alteración en su estado emocional. Igual lo mismo, o sea, no tienen por qué decirle ninguna grosería, ninguna palabra altisonante. Algo que yo veo mucho en la práctica que se está dando y que genera violencia hacia la mujer, no solo de carácter psicológico, sino también físico, es que, por ejemplo, ahora todas traemos un celular o la mayoría tenemos una tableta o una laptop, y a veces la pareja de la mujer quiere enterarse, quiere manejar, quiere conocer cuáles son sus claves de redes sociales, de su teléfono, para revisarle mensajes, llamadas y cualquier interacción que se tenga vía estos aparatos electrónicos. Bueno, pues eso también constituye una forma de violencia hacia la mujer, porque generalmente en el jaloneo por quitarle el celular o la laptop o la tableta, se dan esos empujones, se dan amenazas, se dan condicionantes hacia la mujer. Y esa es una forma en que el hombre quiere mantener el dominio o ejercer el dominio y el control sobre la pareja, que generalmente es una mujer. Eso puede constituir violencia física y violencia psicológica. Pero también tenemos violencia económica, cuando se limita a las personas con las que se tiene esa obligación los recursos económicos, es decir, lo que se tiene que dar de pensión alimenticia. La violencia patrimonial se da cuando se causa daño a los bienes de las mujeres, como por ejemplo en el pleito por el celular, la tableta o la laptop, se rompe o se daña, o le sustraen su ropa o sus objetos personales. Eso es violencia patrimonial. Y la violencia sexual, que serían los 5 tipos de violencia más comunes que se dan en contra de la mujer, es cuando se quiere ejercer cualquier conducta que atenta contra la dignidad y la libertad sexual de la mujer, cuando no hay el consentimiento de esta, y que independientemente de que esto pueda ser condicionante de un delito, que se persigue aparte, pero eso constituye violencia sexual. Interesantísimo, amigos. Vamos a corte, nos está comiendo el tiempo. Regresamos con el tema, está muy bueno el tema. No le cambie, regresamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha creado la liga www.equidad.scjn.gov.mx como una herramienta de consulta, transparencia e información confiable en materia de equidad de género y justicia. Asimismo, ha establecido un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Amigos, estamos de vuelta en nuestro último bloque. Estamos hablando de juzgar con perspectiva de género con la maestra Norma Sandra Barrones Castillo, jueza del nuevo sistema de justicia penal.
Jueza, realmente ha sido un tema muy interesante, pero se nos va el tiempo de manera muy rápida. A mí me gustaría mucho que nos hablara de estas formas de violencia, cuál es la violencia más extrema y con la que muchos han criticado. Pues la violencia más extrema hacia la mujer es la violencia feminicida, que trae consigo el homicidio de las mujeres o la muerte violenta de las mujeres. Aquí encontramos que se han violentado todos los derechos humanos de la mujer ante el feminicidio. Ya existe incluso jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que en el caso de la muerte violenta de una mujer se debe de empezar con la primera línea de investigación, el feminicidio, y una vez determinado si hay o no hay feminicidio, poder continuar con las siguientes líneas de investigación. Esto también es obligación que ha adquirido el Estado mexicano precisamente de todas las sentencias en las que ha sido condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que prevenir en este caso la violencia contra la mujer. Así Y una de es. las formas en las que la autoridad jurisdiccional puede contribuir a ello es a través del dictado de medidas de protección. Así es. ¿Qué medidas pueden ser dictadas en ese sentido cuando se acude a la autoridad judicial por parte de una mujer? Bueno, hay medidas de carácter familiar que emiten las y los jueces familiares y medidas de carácter penal. En este caso hablaremos de las medidas de carácter penal. Y las más ocurridas, por decirlo así, son la limitación al agresor para acercar, comunicarse o convivir con la víctima, la limitación para acercarse al domicilio que habita la víctima o al lugar donde ella se encuentre y la separación inmediata del domicilio por parte del agresor. Hay un catálogo de 10 medidas de protección que se encuentra contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero estas 3 que les acabo de hacer mención, la ley exige que sean ratificadas ante la autoridad judicial, que sería un juez o una jueza penal de control. La temporalidad de estas medidas son de 60 días, puede prorrogarse hasta 30 días dependiendo del caso particular. Y lo más importante para mí que sepan todas las mujeres es que cuando acuden al Ministerio Público por un caso de violencia, cualquiera que sea la modalidad, pueden solicitar y el Ministerio Público está obligado a otorgar esas medidas de protección de manera inmediata. Son urgentes, son personalísimas, son intransferibles y pueden otorgarse incluso cuando no exista una carpeta de investigación correspondiente. Solamente basta que las mujeres la soliciten. Incluso va más allá, no solo el Código Nacional, sino que podemos aplicar también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento, en donde se establece que cuando la mujer solicita que se le otorguen medidas de protección, ni siquiera se le debe de exigir la existencia de pruebas. Basta con que ella lo solicite para que esas medidas de protección puedan otorgársele de manera inmediata y realmente pues resultan eficaces porque sí se puede garantizar que cese el peligro inmediato en el que se encuentra la víctima. Esto es algo que muchas veces el hombre, los abogados incluso, han reclamado porque me dicen, es que no hay ningún medio de prueba, no hay un principio que nos diga que puede ser cierto. Lo que pasa es que hay una presunción establecida en la ley en favor de la mujer, precisamente derivada de esta situación social que hace considerar que efectivamente, si lo está diciendo es porque hay ya hay con su sola manifestación un principio de que puede ser cierto este acto y hay que prevenirlo. Además, debemos de recordar igual que le asiste a la mujer los principios de buena fe, de credibilidad, de máxima protección, en donde las autoridades estamos obligadas a creer el dicho de la mujer y a darle la protección de carácter inmediato bajo cualquier concepto para poder garantizarle que no sufra un acto más de violencia en su contra. Muy bien, amigos, les recuerdo que estamos en redes sociales, en Facebook Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho para que escriban, hagan sus comentarios, sus preguntas. Como les dijimos en el corte anterior, tenemos hoy la visita de algunos alumnos del Instituto Educativo Cultural de Hidalgo, INECU. Ellos vienen de Tizayuca, son estudiantes de la licenciatura en Derecho y agradecemos mucho su presencia y vamos a pedirles que participen con nosotros a través de preguntas que parece ser que ya tienen formuladas, ¿verdad? ¿Quién va a preguntar primero? Ruth. Ruth, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo definen género? ¿Cómo define género? Pues creo que fue la primera pregunta o primer concepto que se manejó, pero bueno, vamos a referirnos. Es una construcción social que se le asigna a las personas y que es pues desde el momento mismo de que nacen.
se da a través de las instituciones como la religión, como la escuela, como la familia, y que se van adquiriendo, que se les asigna porque son hombres o porque son mujeres. Hicieron un experimento, le decían a un niño, corre como niña, e incluso a niñas pequeñas, corre como niña, y hacían una determinada mímica, movimiento de correr como niña, distinto a lo que sería correr como un niño, ¿no? Y eso es porque ya se le atribuyen ciertas formas a las niñas muy distintas y que pueden significar debilidad, cuestiones así, pero que no necesariamente son ciertas, ¿sí? Son aspectos que socialmente se le han atribuido. Patricio, buenas tardes, tu pregunta. ¿Cómo se capacitan ustedes como juzgadores de esta equidad? Bueno, ¿O qué herramientas ocupan? Bueno, pues sí tenemos que estudiar, sí tenemos que recibir capacitación especializada. Hay muchísimas leyes y códigos en los cuales nos podemos apoyar. Está la Convención para la Eliminación de todas las Formas de la Mujer, que por sus siglas en inglés se llama CEDAW. Está la Convención Belém do Pará, tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, desde luego los mandatos de la Constitución Política en los artículos 1 y 4 constitucional, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya nos ha dotado de una herramienta que precisamente es el protocolo para juzgar con perspectiva de género, en donde se marcan directrices que como jueces y juezas debemos tomar en consideración al momento de emitir nuestras resoluciones. ¿Están buscando cambiar el tema igualdad por equidad? Bueno, es que son dos conceptos diferentes, pero no se busca el cambio. Lo que se busca es no solo tener la igualdad formal que ya se tiene del varón y la mujer, sino la igualdad material. Es decir, que tengan las mujeres las mismas oportunidades en todos los ámbitos que los hombres. Tenemos el caso, por ejemplo, del área política, en donde anteriormente todas las designaciones a los puestos de elección popular se daban preferentemente a los hombres. Después viene una modificación a la ley en donde se asigna el 30% de las designaciones a favor de mujeres, y viene una última reforma en donde por ley se exige que los partidos políticos deben nominar al 50% hombres y mujeres, buscando siempre dar esa igualdad. Ok, muchas gracias. Y es que ese es precisamente el punto, que finalmente, aunque en la ley se diga que tienen la misma oportunidad, materialmente, en la práctica no se hacía, y a veces el legislador, para lograr esa equidad entre los géneros, tiene que desequilibrar, por decirlo de alguna manera, las condiciones, dándole ciertas preferencias a la mujer para que logre ese llamado empoderamiento, ¿no es así, Así es. maestra? Vamos con la siguiente pregunta, y ahorita hablamos de este concepto del Buenas empoderamiento de las mujeres. ¿Por Hola, qué ¿qué es tal? ¿Cómo te llamas? Brenda. ¿Cuál es tu pregunta, Brenda? ¿Por qué es importante aplicar este criterio para las decisiones de los juzgadores? Pues como ya lo habíamos comentado, para poder poner a la mujer en esas condiciones de igualdad ante el hombre, precisamente porque la mujer históricamente siempre ha sido rezagada, y hay una palabra que se conoce o un concepto como el techo de cristal, es decir, pueden ir compitiendo un hombre y una mujer por un cierto puesto, por ejemplo, y resulta que la mujer llega a un límite que ya no puede pasar. ¿Por qué? Por su condición de mujer, como lo decíamos, en el caso de que llegara a estar embarazada y le dice, no, tú ya no puedes seguir porque mira, estás embarazada, vas a tener a tu hijo, vas a tener un tiempo de incapacidad o de licencia médica, y entonces pues no me funcionas igual que un hombre que no me va a solicitar esos permisos. Eso es lo que hace que se vaya frenando el que la mujer pueda desarrollarse a la par del hombre. Muchas gracias, Brenda. Y hace un momento refería yo a este concepto de empoderamiento de la mujer. Y es mal entendido, porque, y esto es generalmente, debemos reconocerlo, hombres, somos los hombres los que decimos, bueno, ¿y por qué estás empoderando a la mujer si se supone que somos iguales? Pero es que no se logra entender que materialmente, dijimos, existe este desequilibrio. ¿Qué es el empoderamiento de la mujer? El empoderamiento de la mujer es sacar a la mujer de ese estado de opresión en que en un momento dado se encuentra, para pasarla a otro estado en el cual la mujer adquiera que se encuentra plena, que puede autodeterminarse y que puede acceder a tener autonomía en todos sus ámbitos. Esto va a traer como consecuencia que la mujer pueda tener un pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Eso es lo que podemos entender por el empoderamiento de la mujer. Como se dan cuenta, amigos, no se trata simplemente de decir vamos a darle poder, no se trata de eso.
Se trata de entender esas diferencias para poder equilibrar la situación social de la mujer. Agradecemos mucho la participación en redes sociales de nuestros amigos. Mariela Benítez Barrera nos manda saludos al programa. Yadira Lozano Márquez nos dice excelente intervención de la jueza Barrones, sensibilizando en la perspectiva de género. Muchas felicidades. Gracias. Marta Romero García también participa y nos dice interesante tema. Desde luego que resulta interesante, desde luego que nos dota de otra forma, otra visión de ver las cosas y entender por qué esta necesidad de equilibrarlas. Usted nos refirió a una serie de medidas de protección a la mujer y las que se pueden otorgar. Básicamente, ¿cuál es el procedimiento para otorgarlas, maestra? Bueno, en la primera intervención que una mujer que ha sufrido violencia tiene ante el Ministerio Público, solicitar que se le otorguen las medidas de protección. Puede ser, como ya lo dije, las 3 primeras que marca la ley y que van a tener que ir ante el juzgado a la ratificación. Pero hay otro tipo de medidas de protección que se pueden otorgar de manera inmediata y que no requieren la ratificación judicial y que son, por ejemplo, la entrega de objetos personales que a veces la mujer deja en la casa que tiene con la pareja, la prohibición al agresor de que se realicen conductas de agresión en su contra, entre otras. Muy bien, maestra. Lamentablemente, amigos, el tiempo se nos vino encima. Ha sido un tema delicioso, por decirlo de alguna manera. Maestra, yo agradezco muchísimo su presencia, en la maestra Norma Sandra Barrones Castillo. A ustedes, amigos del auditorio, a nuestros amigos de INECU, los esperamos en la siguiente emisión de su programa Hablando Derecho. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta Gracias. luego, amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes.